Ok, vamos a continuar con esto de probabilidad con Python. Lo que vamos a ver ahora es el caso clásico de lanzamientos de una moneda, ¿no? Lo que llamamos volados. Ok, entonces el punto es tratar de simular dos escenarios. El primer escenario es cuando hacemos lanzamientos de una moneda justa, lanzamientos independientes. Y el segundo escenario es qué pasa si estas monedas no son justas, es decir, hay más probabilidad de que caiga una cara que la otra. Ajá. Entonces, bueno, ¿qué sucede en estos casos? Vamos a ver. Ok, entonces nos ubicamos en la siguiente situación. Se tiene un experimento aleatorio que es lanzar de manera independiente 3 monedas justas. Ya sea, esto lo vamos a ver, pero es equivalente a lanzar una misma moneda 3 veces, ¿no? Entonces vamos a denotar al evento A como cae águila en este volado y B cae sol. Entonces el espacio de estados, el espacio muestral, pues consiste de elegir una cara de cada uno de estos conjuntos. Ok, entonces ya vimos cómo formar en Python este espacio de estados. Simplemente hacemos el producto de esta lista, que consiste de A y S, 3 veces. ¿Ok? Importando siempre la función producto de iterTools. Ok, entonces aquí están todas las posibilidades. Si queremos calcular la longitud de omega, pues bueno, vemos que es 8. ¿Ok? Entonces, de aquí podemos considerar algunos eventos. Por ejemplo, el evento en donde la cara de las 3 monedas es águila, ¿no? En este caso, por ejemplo, si denotamos a I como el resultado del iésimo lanzamiento, ¿no? O si lanzamos las 3 monedas al mismo tiempo, pues sería etiquetar cada una de las monedas y este evento sería equivalente, por ejemplo, ahí a el resultado de la iésima moneda, ¿no? Ok, entonces el punto es que este evento, ¿no? Donde las caras de las 3 monedas es águila, se puede escribir de esta manera. Es decir, que caiga águila en el primer lanzamiento y que caiga águila en el segundo lanzamiento y que caiga águila en el tercer lanzamiento. El punto es que estos eventos, a él lo estamos escribiendo como una intersección de eventos y estos eventos los podemos representar en Python. Entonces, por ejemplo, A1 pues serían los resultados, ¿no? Que se obtienen de este conjunto si si la cara de la primera moneda es águila. Entonces digamos que nos estamos restringiendo a estos primeros 4 elementos de omega, ¿no? Entonces vamos a ver cuántos elementos tenemos. Efectivamente tenemos estos 4, ¿no? Ahora, este segundo conjunto, pues sería los elementos que están aquí en omega. Recuerden aquí cómo se indexan en Python. Entonces este es el lugar que tiene en el primero, ¿no? En el primer estado. Este sería que caiga águila en el segundo, ¿ok? Entonces, bueno, aquí los podemos mostrar a estos conjuntos. Bueno, este conjunto que tiene estos valores, noten que aquí justamente A está posicionado en el segundo lugar y aquellos conjuntos que están, aquel conjunto que está en omega, cuyo última coordenada pues es A, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos formar AE? Hay una regla en Python, se puede escribir intersección de conjuntos con este método que se llama intersection. Entonces, el evento E pues, va a estar formado por la intersección de estos 3 conjuntos. Entonces, si vemos, el único elemento que tienen en común estos 3 conjuntos, pues es el primero, ¿no? Entonces, eso me va a dar exactamente el valor de E. ¿Ok?
Ahora, noten que utilizando el método contar en Python, se puede decir o se puede describir este conjunto de manera más inmediata. Simplemente vamos a contabilizar aquellos elementos en donde se repita, en donde se cuente 3 veces, coordenada a coordenada, la variable A, ¿no? Que es que el resultado sea águila. Entonces, bueno, aquí pues simplemente si le pedimos que nos muestre E, pues va a salir equivalente a lo que ya hicimos. ¿Ok? Entonces, bueno, son 2 maneras equivalentes de pensar el resultado. Ahora bien, nosotros ya habíamos definido una noción muy específica en este modelo clásico de probabilidad. ¿Ok? Entonces podemos calcular pues cuál es la probabilidad de. Aquí vemos que este justamente es un singulete, entonces pues tendría 1 entre la cardinalidad de omega, que en este caso pues es 1 entre 8. ¿Ok? Podemos calcular otro tipo de eventos, por ejemplo, la probabilidad de este evento, de que caiga águila en el primero y segundo lanzamiento, y dejamos que en la tercera coordenada pues caiga águila o sol. Entonces, por ejemplo, en esta situación simplemente intersectamos 1 y A2 en omega y obtenemos que la probabilidad pues es 1/4. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa cuando elegimos un cierto evento y este tiene cierta probabilidad positiva de ocurrir? Entonces, podemos calcular la probabilidad de algún evento, dado que conocemos la probabilidad o cómo ocurrió otro evento asociado a él mismo, ¿no? Esto se llama probabilidad condicional. Entonces, aquí, bueno, está la formulación matemática, la definición precisa de qué es esto de la probabilidad condicional. Y, bueno, podemos definir aquí nuestra función de probabilidad condicional, ¿no? Entonces, simplemente es la probabilidad de que, dado que sucede F con una probabilidad positiva, ¿cuál es la probabilidad de que suceda E? Entonces, por definición, pues esto es la probabilidad de la intersección de estos 2 eventos entre la probabilidad de F. ¿Ok? Bueno, resulta que, digamos, el espacio de probabilidad se reduce, ahora el espacio de estados pues es F, y esto en ese espacio de estados pues forma una función de probabilidad, ¿no? Tiene las mismas características de la función de probabilidad, de una función de probabilidad. Ok, entonces podemos definirlo así. Y, por ejemplo, si ahora nos fijamos fíjense, en el mismo evento anterior, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que caiga águila en los 3 lanzamientos? Bueno, ¿qué pasa si está sujeto a que ocurrió ya águila en el primer lanzamiento? ¿Ok? Entonces vimos que la probabilidad de E era 1/8, aquí se reduce el espacio de estados y por lo tanto la probabilidad condicional pues sería 1/4, ¿no? Que es mayor a la probabilidad de E. Es decir, entre mayor información se conozca, pues la probabilidad va a ser mayor. Ok, bueno, podemos hacer el mismo tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que se obtenga Sol en el segundo lanzamiento, dado que se obtuvo Águila en el primer lanzamiento? Bueno, para esto hay que declarar quién es el evento B2 ahora, ¿no? Este evento que estamos considerando, que se obtenga Sol en el segundo lanzamiento. Entonces, podemos representar en este caso, en Python, este conjunto, simplemente son aquellos resultados en omega, en donde en la segunda coordenada pues tenemos Sol. ¿Ok? Entonces, tenemos estos resultados,
este conjunto consiste de 4 elementos, pero dado que ocurre águila, ¿no? En el primer lanzamiento, bueno, pues esto sería un medio, ¿no? Porque solamente tenemos 2 posibilidades aquí a elegir. Ajá. Entonces, nótese que una de las consecuencias de la probabilidad condicional es que, pues justamente, visto como conjunto, B2 es el complemento de A2, ¿no? Entonces, se puede, o lo que se pudo haber hecho, es calcular la probabilidad condicional de A2 dado a A1 y A1 restarle ese valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, si preguntamos si estos valores coinciden, pues el resultado es que sí, ¿ok? ¿Por qué? Porque en general, cuando se tiene una función de probabilidad, la probabilidad de cierto evento se puede calcular como 1 menos la probabilidad de A, ¿no? La probabilidad de A complemento, por ejemplo, es igual a 1 menos la probabilidad de A, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede en el lanzamiento de monedas injustas? Es decir, cuando se tiene más, en este caso de los volados, que se tenga más probabilidad o una mayor probabilidad de obtener una cierta cara que la otra. Bueno, aquí el espacio de estados no se obtiene como en el caso anterior. Ajá. Digamos que va cambiando nuestro espacio de estados, pero hay una noción que se llama modelo de probabilidad frecuentista, el cual nos va a servir y vamos a ver primero en qué consiste. Siempre estamos en que el espacio muestral es un conjunto finito. Entonces, podemos definir la probabilidad de un evento como el número de veces que ocurre ese evento entre el número total de veces. Y bueno, para que esto sea, para que esto por sí mismo ya es una función de probabilidad, pero para que tenga más sentido, pues estas realizaciones se deben de hacer un número grande de veces, ¿no? Por el teorema de los grandes números, ¿no? La ley de los grandes números. Ok. Por ejemplo, algo que podemos hacer es, lo primero que tenemos que hacer es cómo decidir cuándo va a caer Sol y cuándo va a caer Águila. Para esto vamos a utilizar el módulo random, que también está bueno, es un módulo muy importante, lo tenemos que importar. Y bueno, por ejemplo, elegimos números pseudo aleatorios entre el 0 y 1, fijamos una P de antemano, esa va a ser la carga que tiene cierta cara, y por ejemplo, si este número aleatorio es menor que, o cae en la región antes que P, ¿no? P lo elegimos de antemano, pues entonces decimos que es Sol. En otro caso decimos que es Águila. ¿Ok? Entonces, bueno, esto tiene ciertas complicaciones por el tipo de generación pseudo aleatoria que tiene para reproducir estos números la máquina, pero bueno, para nosotros son valores aleatorios, ¿no? Ok, entonces un volado pues va a ser eso, ¿no? Vale, digamos, es una forma general de simular variables aleatorias. También vamos a ver cómo simular variables aleatorias. Por ejemplo, el resultado del volado, cuando tenemos 0.4, pues obviamente hay que esperar qué número elige al azar la máquina, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el número que se elige, pues no es menor que 0.4. Por lo tanto, nos arroja un águila. ¿Ok? Esto lo podemos volver a simular y nos va a arrojar valores distintos. Águila, águila, Sol, por ejemplo, ¿no? Entonces va a depender mucho de cómo se elijan de manera aleatoria estos números entre 0 y 1.
Básicamente es una variable aleatoria uniforme entre 0 y 1. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a poner aquí un rango muy corto. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, 10, ¿no? Es decir, vamos a enlistar los valores que se obtienen cuando hacemos este experimento 10 veces. Entonces, por ejemplo, aquí está la lista. Cayó águila las primeras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Las primeras 8 veces. Y sol las últimas 2, ¿no? Podemos volver a hacer este experimento. Y bueno, los resultados van a ser distintos. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, en los ejemplos anteriores, pues estaba cayendo 2 veces sol, ¿no? Ahora ya cayeron 4 veces sol. Y bueno, podemos contabilizar cuántos soles caen, ¿no? Entonces, por ejemplo, de este listado, pues simplemente ponemos que contabilice el número de veces que cae sol y, por ejemplo, aquí fueron 4. ¿Ok? Ahora, la noción frecuentista, bueno, tenemos que dar un rango más amplio y lanzar monedas, ¿no? Hacer simulaciones consecutivas de monedas, ver cuántos soles caen, por ejemplo, y con eso vamos a obtener la probabilidad de que caiga sol, ¿no? Entonces, el siguiente código, pues es lo que hace, ¿no? Entonces, aquí tenemos P, esta es una lista, aquí se van a ir recolectando las probabilidades, ponemos un rango, digamos, de 1000, es decir, vamos a hacer este experimento 1000 veces. Y esta N mayúscula, pues está marcando, por ejemplo, que se lanzan 10 monedas. Vamos a definir una lista vacía que va a marcar los resultados y primero se van a acumular los resultados, luego se van a ir acumulando cuántas veces, cuántos soles, por ejemplo, hay en estos resultados y luego se va a marcar la probabilidad, ¿no? Con respecto a esta N. Y se va a ir poniendo en esta lista y finalmente se va a sumar toda esa lista y nos va a dar la probabilidad, ¿no? Bueno, se suma toda esa lista, lo dividimos entre el número de simulaciones que estamos haciendo. Este método se llama método Monte Carlo. ¿Sí? Es una de las grandes resultados que tiene que ver con la ley de los grandes números. ¿Ok? Entonces, bueno, definimos estas listas vacías. Por ejemplo, para ahí, en este rango, pues vamos a tomar un resultado particular. Por ejemplo, aquí vamos, lo único móvil va a ser la probabilidad con que estamos asignando o la carga que estamos asignando a una cierta carga, ¿no? Entonces, por ejemplo, si empezamos con 0.8. Entonces, estos resultados, como lo vimos acá arriba, se van a ir, los vamos a ir tomando aquí en esta lista, con este append. A cada resultado lo vamos a ir poniendo en esta lista. Vamos a contar el número de soles, ¿no? Con esta, básicamente lo que hicimos arriba. Y finalmente, vamos a calcular la probabilidad, es decir, el número de ocurrencias de los soles entre n, y para cada uno de estos experimentos vamos a poner la probabilidad en esta lista. Finalmente sumamos todos los elementos que están en esta lista y dividimos entre este número que aparentemente es muy grande, ¿no? Y que nos imprima, pues, la probabilidad, ¿no? Entonces, esto se llama método Monte Carlo. Y, por ejemplo, si hacemos la simulación, pues tenemos que la probabilidad, por ejemplo, aquí si tomamos 0.8, primero lo que decide la máquina es si va a ser, si es sol o águila. Ajá, estamos contabilizando el número de soles. Y bueno, la probabilidad en este caso es 0.8, ¿no? Que es cercano a este valor que damos de antemano. Esto no es coincidencia. Es, aquí, por ejemplo, nos dio exacto. Por ejemplo, si aquí cambiamos a 0.3,
pues se acerca, ¿no? Este resultado aproximado es 0.13. Esto no es para nada una coincidencia. Podemos ponerle, por ejemplo, 0.63. Es un resultado fundamental que comenzó Bernoulli y que ahora ya tiene la forma de la ley de los grandes números, ¿no? Por eso es que esto coincide con este parámetro. Básicamente lo que estamos haciendo son resultados o estamos haciendo ensayos Bernoulli independientes con este parámetro. Y bueno, la ley de los grandes números nos dice que para una n suficientemente grande, pues este valor, ¿no? El valor de estos experimentos se aproxima a la media de estos resultados de tipo Bernoulli, y la media pues es justamente este parámetro. ¿Sí? Entonces no es coincidencia esto, es por el teorema de Bernoulli o en su versión generalizada por la ley de los grandes.